Bueno, pues estamos con una entrega más del Storytelling. Hoy vamos a contar la historia de la joya del Capitolio Nacional de Cuba. La verdad es que no es una historia conocida, salvo que seas cubano o bien que vivas en esa preciosa isla caribeña. Bien, pues el Capitolio se empezó a construir el 1 de abril de 1926, siendo entonces el presidente de la República el general Gerardo Machado Morales. En principio su destino era ser la sede del Poder Legislativo de la isla cubana, de la nación cubana. Las obras se alargaron durante 5 años. El 24 de febrero de 1931, de forma oficial, se hace entrega del Capitolio al Congreso de la República. Si habéis tenido la suerte de viajar a La Habana, o si, bueno, pues no habéis tenido esa suerte, o el dinero suficiente, y más modestamente lo habéis visitado a través del ordenador, pues habréis visto que la verdad es que el Capitolio es una auténtica maravilla, es un edificio majestuoso. Tanto es así que está considerado como uno de los 6 palacios de mayor relevancia en el mundo. Si os fijáis bien, también os daréis cuenta que tiene muchas similitudes con el Capitolio norteamericano y con la Basílica de San Pedro de Roma, y es que está inspirado en ellos. Pues bien, como hemos dicho antes, el edificio se construyó en principio para ser la sede del Poder Legislativo de las 2 cámaras del Congreso de la República de Cuba. Pero a partir de la Revolución de 1959, la dictadura castrista le cambió el destino y lo dedicó a ser la sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Bueno, pues vamos a ir ya al meollo de este storytelling. Como habéis visto, el título del storytelling de hoy es La joya del Capitolio. Y no es exactamente que la joya sea el Capitolio, sino un diamante de 25 quilates que se instaló en el suelo del Salón de los Pasos Perdidos del Capitolio, justo debajo del centro de la cúpula y en el centro mismo de la cúpula. Este diamante no solamente tenía el atractivo en sí de una joya de esas características, de 25 quilates, sino que tenía un uso práctico. Se había instalado, más bien incrustado en el piso del Salón de los Pasos Perdidos, debajo y justo en el centro mismo de la cúpula, y marcaba el kilómetro cero de la carretera central de Cuba. Le empezaron a llamar el diamante maldito, aquel diamante de 25 quilates, porque, según se dice, lejos de dar buena suerte, de irradiar buena fortuna, pues todo lo contrario, el diamante del Capitolio generaba desgracias, todo tipo de desgracias y de infortunios a todo aquel que lo tocara alguna vez. La verdad es que la historia de este diamante era bastante preocupante, era un poquito siniestra. Había pertenecido a la reina María Antonieta de Francia, la mujer del rey Luis XVI, que recordamos fue decapitada junto a su marido, 9 meses después, pero al igual que su marido, durante la Revolución Francesa. De allí el diamante fue a parar a la corona del último zar de Rusia, Nicolás II el Grande, perteneciente a la dinastía de los Romanov, que también, al igual que los reyes franceses, fueron asesinados, el zar junto a toda su familia, durante la Revolución de Octubre de 1917 por los bolcheviques rusos. Luego ya se pierde la pista del diamante. El caso es que llega a Francia a manos de una duquesa y
en ese momento, un joyero turco, Isaac Estefano, que está radicado en La Habana, logra despertar el interés de la primera dama, María Jaén de Zayas, por el diamante. Según se dice, la duquesa vendió el diamante y murió 2 días después. El caso es que el joyero ya tiene la piedra en su poder, pero cayó en desgracia. Pero bueno, el caso es que al final el diamante ya estaba en Cuba. Y con la construcción del Capitolio Nacional, el ministro por entonces de Obras Públicas, Carlos Miguel de Céspedes, se interesa en el diamante y lo monta en un engarce de ágata y platino y la introducen en un bloque de andesita que, según dicen, es el granito más fuerte que hay de todo el mundo. Total, que al final, como ya hemos dicho al principio de la historia, del storytelling, la empotran en el piso, en el suelo del Salón de los Pasos Perdidos del Capitolio cubano. Para protegerla aún más, la cubren con un cristal tallado que, según dijeron los encargados de la seguridad del diamante, era irrompible. Aquí es donde empieza a ponerse interesante esta historia. Bien, estamos en el 25 de marzo de 1946. Ese día se clausura una exposición de arte bajo el patrocinio del Ministerio de Educación. Resulta un éxito total, ya que es visitada por miles de personas. Por supuesto que el diamante de los Pasos Perdidos está incluido en la exposición. Bien, pues uno de los policías encargados de la seguridad de esta, y más concretamente del diamante, ante la insistencia de un grupo de turistas en que les hiciera una demostración de que efectivamente el cristal era irrompible, se quitó el zapato y con el tacón le dio un golpe fortísimo. Efectivamente, el cristal se rompió y el policía quedó como cagancho en Almagro. Pero la cosa no quedó ahí. Se clausura la exposición, la gente abandona el Capitolio y este cierra las puertas. Ya no queda nadie en su interior, salvo el personal de seguridad. Llega el día siguiente y al abrirse las puertas del Capitolio descubren que el diamante no está en su sitio. Ha desaparecido. Una nota en el lugar donde debía estar el diamante no deja lugar a dudas. La nota dice así: 2:45 a 3:15 de la madrugada igual a 25 quilates. Conclusión: el diamante ha sido robado. Para averiguar qué pasó ese día, nos trasladamos a una tertulia que organiza el periodista Rolando Aniceto Ramos en una peña llamada Tradiciones Habaneras, que se celebra el tercer miércoles de cada mes en el Hotel Inglaterra de la capital cubana. El periodista cuenta al resto de contertulios que ha estado investigando el robo y que tiene la certeza que ha sido un policía de los que se encargaba de vigilar el diamante la noche en que se produjo el robo. Afirma que dicho policía se escondió en algún lugar del Capitolio y que hubo 2 cosas que le ayudaron a cometer el robo. Una, que el cristal que protegía el diamante estaba roto, como ya hemos visto antes, y otra por la leyenda del fantasma de Clemente Vázquez Bello, muerto en un atentado años antes, del que se decía que se paseaba por las noches por el Salón de los Pasos Perdidos. Así que los guardias nocturnos del Capitolio, para qué contaros, no iban por esa zona ni hartos de vino. El periodista continúa explicándoles a sus compañeros de tertulia los frutos de sus pesquisas. Así, dice que 2 personas le han dicho quién fue el autor del robo y se lo han dicho por separado. 2 personas muy diferentes entre sí.
Una de ellas fue compañero de celda del autor del robo. Se llamaba Emilio Valderrama, era ex soldado y que ingresó en prisión por conspirar contra el presidente cubano Grau. Este le dice al periodista que su compañero de celda le confesó que él había sido el autor material del robo. Bien, la otra persona es muy diferente. Es el ministro de Gobernación y Defensa en el gabinete de Grau, segundo Curtis Messina. Estas dos personas coinciden en dar el mismo nombre, es efectivamente la misma persona. El policía especial del Ministerio de Educación, Abelardo Fernández González, más conocido como el Mosquito, y que en la noche del robo estaba a cargo de la custodia del diamante. Ante la insistencia de los asistentes a la tertulia, el periodista sigue adelante dando más detalles de su investigación. Cuenta, por ejemplo, que el diamante tenía un precio de 25.000 pesos, que era una cantidad muy elevada para la época, lo que suponía una gran dificultad a la hora de venderlo. Así que el ministro de Gobernación hizo correr la voz por los bajos fondos de que él personalmente daría una recompensa de 5.000 pesos a quien le entregara la joya y no se tomarían además represalias contra el ladrón. Una vez en su poder, lo entregaría al comandante del ejército, Pablo Suárez, que era por entonces ayudante del presidente Grau San Martín. La expectación entre los tertulianos seguía aumentando. Querían saber todos los detalles de la operación. Rolando Aniceto Ramos hace una pausa en su exposición, bebe un trago de su copa y continúa. El 2 de junio de 1947, es decir, un año y 2 meses después del robo del diamante, este aparece en la mesa del despacho del presidente Grau. Como prometió el ministro de Gobernación, no se toman medidas contra el ladrón y se zanja el asunto. El diamante vuelve a su sitio, es decir, al suelo bajo la cúpula del Salón de los Pasos Perdidos del Capitolio. Y así permanece en ese sitio hasta el año 1973, en que se sustituye por una réplica, según se dijo en su momento, con la intención de protegerlo de otro robo. Se hace el silencio en la tertulia y pronto comienzan los murmullos. Uno de los tertulianos le pregunta a Rolando si lo que hay en el Capitolio es una réplica, ¿dónde está el diamante verdadero? El periodista vuelve a dar un sorbo de su copa. La expectación entre los asistentes es máxima. Y continúa. Les hace saber que preguntó en el Capitolio cuál era el paradero del diamante. Allí le informaron que estaba guardado en el Banco Central de Cuba, a buen recaudo. A raíz de un artículo que escribió y que se titulaba El diamante que se perdió 2 veces, preguntó en varios departamentos del Banco Central por la joya y en ninguno de ellos supieron contestarle. Es más, no sabían siquiera que el famoso diamante hubiera estado alguna vez en las dependencias del banco. Bien, pues esta es la historia del diamante del Capitolio cubano. Un diamante que fue robado una vez en 1946 y que apareció poco más de un año después. Bueno, o mejor dicho, después de escuchar las investigaciones de Rolando Aniceto Ramos, el diamante ha sido robado 2 veces. ¿Qué ha sido de él? ¿Cuál es su paradero? En fin, que esta es la historia que hemos traído al Storytelling de hoy. La historia de un diamante que, recordemos, es patrimonio de todos los cubanos y que nadie sabe dónde está. ¿O sí? ¿O alguien lo sabe?